Buenas, mi nombre es José Bullé, soy estudiante de proceso de fabricación 2 y voy a hablar sobre lo que es el abrasivo y el rectificado en general. Conocemos el abrasivo como un material bastante duro que se emplea sobre un material ya antes previsto. Este se caracteriza por ser bastante duro y realiza esfuerzos mecánicos sobre el mismo, ya sea corte, pulido o triturado. Como dije anteriormente, es un material bastante caracterizado por ser bastante duro y se puede emplear en lo que son procesos industriales o artesanales. En lo que son sus usos, como dije anteriormente, son utilizados en procesos industriales y artesanales y se realizan para más que todo realizar acabados en piezas que queramos dependiendo de su superficie o realizar otro tipo de esfuerzo sobre el mismo. Puede ser en piezas nuevas o realizar tratamientos a piezas ya utilizadas anteriormente. En los tipos de abrasivos son bastante marcados en general y se dividen en dos tipos. Tenemos los abrasivos naturales, que valga la redundancia, son abrasivos que se extraen de la naturaleza. Los más conocidos son el cuarzo, el granate, el diamante y el esmeril. El más conocido de estos cuatro es el cuarzo, debido a que es el que tiene menor costo y el más utilizado obviamente. Tenemos también en los tipos los abrasivos artificiales. Estos se obtienen de la unión de reactivos químicos con lo que vendría siendo la materia prima. Los más conocidos son el óxido de aluminio, el nitruro de boro cúbico y el nitruro de boro cúbico y el diamante sintético. El más conocido de esto es el óxido de aluminio, debido a que se conoce que es el más duro, más específicamente por tener una dureza en la escala de Mohs de 9.2 y una dureza de 20.000 en la escala de Mohs. El rectificado. Tenemos que en el rectificado es un proceso de conformación de arranque de viruta mediante un abrasivo. En este abrasivo lo conocemos como la muela, que viene siendo creada por el abrasivo ya nombrado con un aglomerante. En los tipos de rectificado se subdivide más que todo por el tipo de material que tengamos, ya sea por su geometría o ya sea por el tipo de superficie del cual va a ser empleado. Tenemos los rectificados en plano, los rectificados en plano de perfiles, los rectificados en planes sin centro, los rectificados de cilindro exterior, los rectificados de cilindro exterior, los rectificados en plano de muela frontal y los rectificados en plano de muela tangencial. Ahora bien, vamos a hablar sobre los procesos de fabricación de los abrasivos. En los procesos de fabricación de los abrasivos tenemos que tomar en cuenta que son procesos bastante meticulosos y hay que tener mucho cuidado para obtener el abrasivo que nosotros queramos con todos los parámetros que nosotros hayamos adecuado anteriormente. Entonces, básicamente en los procesos de creación de los abrasivos tenemos lo que es el material aislante, no, el material suelto, que vendrían siendo los granos, y tenemos lo que es el material de enlace, que podría ser feldspato o arcilla. Entonces el material de grano y el material aislante se buscan unir para luego pasar por un proceso de calentamiento y obtener los abrasivos. Pero esto se dificulta debido a, dependiendo de los granos, si son muy finos o son muy gruesos, se realiza un proceso adecuado. Si los granos son muy gruesos, se realiza un proceso de mezclado, de presión, y si los granos son muy finos, se realiza un proceso de mezclado. Entonces, al obtener lo que es el material de enlace, que podría ser la arcilla y los granos, para un proceso de grano fino se utiliza el proceso de presión, que vendría siendo el siguiente: humedecemos los dos materiales para luego ser mezclados, estos buscando la uniformidad de los granos en la solución. Luego de que buscamos la uniformidad del mismo, este pasa a un molde. En el molde viene actuando la presión hidráulica sobre el mismo para obtener así la densidad que queremos y el espaciamiento de los granos del mismo para luego retirarlo del molde. Ahora bien, el proceso para
para granos finos es el proceso de mezclado. En el proceso de mezclado se realiza primero, valga la redundancia, el mezclado del material de granos y el material del enlace, que es la arcilla. Estos se humedecen, pero estos se pasan a una sala de alto vacío para evitar las burbujas. Luego estas en los moldes se pasan a lo que es a los salones de secado para así quitar el exceso de humedad. En estos mismos moldes se pasan a los hornos. En los hornos se calientan por un 1260 grados centígrados aproximadamente por varios días. Estos pueden ser calentados en hornos de túneles, que son utilizados para mayor producción, y en hornos de túneles y en hornos cerrados. En los hornos cerrados son para menor producción y se mantienen en estantería para que se calienten de manera que el molde esté estático. Entonces, luego que lo sacamos de los moldes, luego que lo calentamos, pasa por un estudio de vibración y dentación para luego de estos estudios aprobar la densidad y así realizar una prueba visual para observar las deformaciones del mismo, para luego adecuarlos a los tamaños que nosotros queremos realizar los materiales abrasivos. Ahora bien, aplicaciones de los abrasivos. En las aplicaciones de los abrasivos tenemos varios ejemplos, en los que tenemos en la aplicación de trenes se podemos utilizar diferentes abrasivos, pero estos se utilizan más que todo como para pulir o acabar piezas. Ya se pueden acabar piezas que sean nuevas, tales como las ruedas, ejes o vagones de los mismos trenes, o se puede realizar para como anticorrosivo en piezas ya estructuradas dentro del tren, ya sean interiores o exteriores. También tenemos en plantas de energía eólica que se utilizan procesos de charallado, para evitar anticorrosivos también, ya sea en las hélices, engranajes, etc. En el ejemplo de los trenes, tenemos para piezas que ya están compuestas dentro del mismo, se utilizan procesos de charallado. Y en procesos para determinar, para piezas nuevas y terminar el acabado final, se utilizan el proceso de arenado y charallado en el mismo para realizar el acabado final. En estos ejemplos utilizamos un coridón marrón. El coridón marrón viene dado del óxido de titanio y se caracteriza por tener una alta dureza y una buena tenacidad. Muchas gracias.